Gracias a su comisario Pedro Lesme por su participación y creemos que su valiosa ayuda va a ahondar un poco lo que es el conocimiento del narcotráfico aquí en Paraguay. Gracias a su comisario. Señor subcomisario, su micrófono parece que no está habilitado. Sí, sí. Eh, Buenas Allí, noches. buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí, señor subcomisario. Y muy buenas noches, vamos a tratar de compartir con ustedes las experiencias que nosotros llevamos día a día desde las investigaciones que se presentan dentro del departamento. Ahí el doctor Marcelo Pecci, Marcelo, que todo el- todo, todo prácticamente todos los días estamos llevando investigaciones y vamos a tratar de poder ayudar en lo que sepamos. Bueno, muy buenas noches para todos y habla de la puntualidad y la responsabilidad de los invitados y de los cursantes del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Le doy la bienvenida para empezar un debate, empezar también un diálogo formal, ¿verdad? De conocimientos, principalmente va a ser académico esto. Quiero que entiendan que de ninguna manera se va a usar para otro menester, sino solamente es para un sistema de investigación del área que se va a estudiar, ¿verdad? Quiero que estén seguros que todo lo que acá se diga o se pregunte va a quedar para la ciencia, o sea, va a quedar para el trabajo científico. También me gustaría agradecerles por la presencia al doctor Marcelo Pecci, fiscal delegado de la unidad especializada del Centro del Crimen Organizado, al doctor Daniel Fernández, jefe de CIUX de la CENAP, de la Secretaría Nacional de Antidrogas, al doctor Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, subcomisario, magíster Luis Pisani, Departamento de Delito Financiero, doctor Bruno Fariña, especialista en adiciones, doctor Bruno, subcomisario Pedro Lesme, jefe de departamento del crimen organizado de la Policía Nacional, abogado Diego Benítez, microtráfico de la Secretaría Nacional de Antidrogas. También quiero poner a conocimiento de los invitados, especialmente a los que están presentes, de los profesionales y cursantes del PIE, del Programa de Especialización de Estrategia e Inteligencia del Instituto de Alto Estudio Estratégico. Somos los cursantes promoción 11 del año 2020. Y le voy a estar nombrando para que también le conozcan, los invitados principalmente le pueden conocer a los cursantes de este grupo número 3, que fuimos designados por Dirección Académica número 10 y fuimos eh, resueltos por una resolución del Instituto de Alto Estudio Estratégico. El ingeniero de Sistema de Producción Arturo González. Ingeniero en Seguridad e Higiene Ocupacional José Alejandro Gorostiaga. Comisario Magíster Jaime Miguel Gómez. Doctor médico cirujano José Antonio Montiel. Doctora médica cirujano Alex Amanda Núñez. Abogado Máximo Gabriel. Licenciada en Administración de Empresa María Dolores Garcete. Licenciado en Administración de Empresa Denis Iván Godoy. Quien les habla, licenciado en Trabajo Social y máster en Gobierno y Gerencias Públicas, Blas Antonio Martínez. Tema a tratar: desafío para la lucha efectiva
contra el narcotráfico y delito conexo en el Paraguay. Y para seguir y proseguir justamente esto y para que sea todo ameno la conversación, le doy la palabra al ingeniero Arturo González, quien va a seguir y va a proseguir el formato de trabajo a partir de ahora. Arturo. Muchas gracias, licenciado Martínez. También nuestro querido profesor acaba de acceder a la sala, así que bienvenido, profesor. Muchas gracias por la participación. A partir de ahora voy a tomar la tarea de moderar un poco las actividades y explicarles el objetivo de esta reunión. Atendiendo el agradecimiento ya recibido por parte de nuestro querido jefe de grupo, licenciado Martínez, también aprovecho para comentarles que es un gran honor tenerles a todos aquí a, a, a participar de este pequeño evento que es un grupo focal de expertos en el área de narcotráfico en el país, en las diferentes áreas de ocupación y en diferentes sectores. El objetivo de este trabajo es más que nada hacer una pequeña, una primera aproximación teniendo en cuenta el escenario actual de lo que es narcotráfico en nuestro país, de tal manera que podamos identificar causas, efectos y los actores que se desempeñan teniendo en cuenta la perspectiva del narcotráfico en los diferentes sectores de los cuales provienen cada uno. Para ello voy a presentar, no sé si todos están pudiendo observar la pantalla, les voy a comentar cuáles son las dos actividades que vamos a realizar, la estructura y la forma en que vamos a abordar esto. Primeramente vamos a completar un breve cuestionario que aproximadamente le vamos a dedicar 5 minutos para poder responder algunas cuestiones sencillas que nos va a dar una primera aproximación a entender nuestra problemática y nuestro escenario actual. Nuestra segunda actividad es participar de un breve debate de expertos en el cual nosotros vamos a aprender de ustedes y a tratar de registrar todos los datos posibles para poder proponerles algunos lineamientos en lo que le comenté, en actores, efectos y causas del narcotráfico en nuestro país. Las indicaciones generales son las siguientes. Toda la actividad será grabada, lo cual ya le comentó el licenciado Martínez. Todas las personas que deseen responder pueden hacerlo libremente en orden. Pedimos de favor que tengan apagados los micrófonos, salvo cuando deseen intervenir, para que no se acople nada más, es una cuestión de orden. Le pedimos también, por favor, en sus intervenciones que sean lo más breve posible y lo más importante, que participen todos con sus conocimientos y sus áreas de actuación. El moderador, en este caso quien les habla, estará notificando los tiempos y se encargará del orden de los oradores. O sea, simplemente para mantener el orden, nada más que eso. Así que en ese sentido, esas son las indicaciones generales para poder tener el mayor de los éxitos en este grupo y teniendo en cuenta el nivel de profesionales que tenemos. Así que sin más preámbulos, queremos iniciar la actividad número 1, que tiene como objetivo responder al cuestionario de desafíos para la lucha efectiva contra el narcotráfico y delitos conexos en el Paraguay. Y eso se va a obtener accediendo al link que está en la pantalla, pero que los compañeros le van a pasar en el chat de la sala, y para que puedan acceder, por favor, y puedan ir completando. Nosotros vamos a estar acá para responder cualquier duda que tengan, y a partir de ahora iniciamos entonces el proceso de completar el cuestionario, y cualquier cosa estamos atentos a sus consultas. Esto nos va a tomar unos 5 minutos más o menos, es simplemente indicativo eso, así que les pido por favor que iniciemos con esta actividad, si es que les parece, ¿no? Sí, buenas noches para todos, aprovechándola. Muy contento y muy feliz de verles muy entusiasmados y motivados con este trabajo, ¿verdad? Entonces, voy a dedicarme a observar y estar atento, pero por sobre todo les manifiesto mi contento por el esfuerzo que están haciendo y por el interés por sobre todo, y esa mentalidad prospectiva, creativa y dinámica. Muchas gracias, estoy atento.
Gracias a mi coronel Jerónimo Benítez. Gracias, señor. El formulario está a disposición y estamos a las órdenes para cualquier consulta. Si los invitados pueden decir si están accediendo, por favor, al link para contestar las preguntas. Todos ustedes ya tienen esos trabajos prácticos anteriores, ¿verdad? Sí, mi coronel.
Estimados participantes, nos quedan 2 minutos para poder finalizar nuestro tiempo asignado. Le podemos asignar 1 minutito más para poder continuar con nuestras actividades, estimados participantes. Muchísimas gracias. Vamos a esperar un rato más. Bueno, estimados participantes, muchísimas gracias por responder las preguntas. El formulario no va a desaparecer, eso sigue ahí, así que pueden ir completando a medida que avanzamos con la próxima actividad, de tal manera no sacarles mucho tiempo, porque sé que tendrán muchas actividades y no queremos robarle el tiempo inadecuadamente. Todos estos datos que recibimos, queremos comentarles que vamos a tabularlos y a codificarlos para poder hacer los conteos y un análisis de tal manera a poder en una siguiente iteración poder llegar a dar un valor y una preferencia a los elementos y a las variables que estuvimos consultándoles.
Es importante destacar que las causas que nosotros propusimos lo hicimos en base a los conocimientos que contamos de manera multidisciplinaria y multisectorial en nuestro grupo, y es simplemente una propuesta que ahora la validamos con los expertos. Obviamente lo vamos a mejorar con el conocimiento que hoy vamos a tener. Entonces, pasamos a la actividad número 2. Para la actividad número 2 vamos a habilitar un debate entre los expertos teniendo en cuenta esta idea disparadora, la cual les voy a comentar a continuación para que tengamos un punto de inicio. El tráfico y comercio ilícito de drogas en Paraguay está vinculado al crimen organizado, desde el microtráfico hasta los grandes grupos criminales que lucran con esto, pasando por grupos paramilitares y organizaciones como por ejemplo el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho, los cuales operan para el tráfico de sustancias ilícitas en general, ¿verdad? Cocaína, marihuana, etcétera. Eso es así. Ya sea dentro de nuestro país o de zonas fronterizas. Esto obviamente genera inconvenientes que afectan a la seguridad, a la educación, a la salud, es decir, de manera transversal a toda la sociedad, convirtiéndose en un gran flagelo. Ante este escenario y teniendo en cuenta el combate al narcotráfico en nuestro país y toda la implicancia de ello, nosotros le pedimos a ustedes que nos respondan 3 preguntas teniendo en cuenta su conocimiento en el área y teniendo en cuenta sus labores diarias, ¿verdad? Que es la razón por la cual estamos accediendo a ustedes para saber de primera mano cómo abordar un poco esta problemática en general. Ahora, la primera pregunta que vamos a proponerles como grupo a ustedes es la siguiente. ¿El Estado paraguayo actualmente responde adecuadamente a los desafíos del narcotráfico? Para iniciar el debate, yo le quiero pedir al abogado Diego Benítez que nos dé un poco su punto de vista y a partir de él ya simplemente piden la palabra y cuando finaliza el, el que está dando la ponencia pueden hablar sin ningún problema y vamos a darle unos 10 minutos a este debate. Así que disculpe que lo mencione, querido abogado, si pudiera darnos un poco su punto de vista y así iniciar el debate. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, queridos compañeros, querido profesor de la materia, mi coronel Benítez. En realidad para mí es todo un honor que mis compañeros de esta promoción me inviten como especialista en el tema, ¿verdad? Ese título me honra demasiado, ¿verdad? Pero llenar las expectativas. Muy bien, con relación y saludarle también de paso a los invitados, visto que está ahí para mí una persona de excelente trayectoria y conocedor vasto del ámbito que es el doctor Pechi, ¿verdad? Que también va a ilustrar, pero de sobremanera este debate. Y perdón que lo cite, mi querido doctor. Muy bien, con relación a si el Estado cumple o responde adecuadamente los desafíos del narcotráfico, yo considero de que sí. Hay que tener en cuenta siempre los medios con que todas las instituciones contamos, ¿verdad? Y como actores de esta lucha, ¿verdad? Tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Senat, el gobierno mismo a través de implementar la política de drogas. Nosotros en el Paraguay tenemos una política nacional de drogas que tiene vigencia de 5 años, que tiene una vigencia de 5 años desde el 2017 hasta el 2020, ¿verdad? En ese sentido, fue promulgado eso a través de la proposición de la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Y por qué digo eso? Porque según la Ley 108 y en su modificación la Ley 357, la Secretaría Nacional Antidroga es una institución encargada de implementar la política en la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas. Cuando digo la lucha, hablo en forma genérica, porque la lucha en sí tiene 2 sentidos.
tanto la reducción de la oferta como la reducción de la demanda. Para explicar brevemente nada más ese punto, la reducción de la oferta viene a ser justamente todo lo que la SENAT hace en cuestiones operativas. Y la reducción de la demanda es en forma preventiva. Un ejemplo son las charlas en los colegios, con los niños, con los docentes. Entonces, para entender la lucha que se realiza contra las drogas, se realiza en esos dos ámbitos, tanto en la reducción de la demanda como en la reducción de la oferta. Cuando hablamos nosotros de narcotráfico, hablamos exclusivamente de la reducción de la oferta. Dentro del ámbito de mi competencia, o sea, de mi institución, nosotros internamente tenemos lo que denominamos el PEI, que es la Política Estratégica Institucional, donde se delimitan todas las, valga la redundancia, las estrategias que son señaladas en la política nacional. Estas políticas nosotros las elaboramos siempre con expertos de otros organismos internacionales como la UNOC, como la CICAC, que siempre nos brindan su apoyo y su experiencia en el ámbito que tienen con otros países, ¿verdad? Al establecer nosotros nuestra política estratégica institucional, lo aterrizamos en lo que lo llamamos nosotros el plan operativo institucional, que es justamente lo que ya ponemos en práctica, toda esa política en cuanto al narcotráfico, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. La SENAT, como órgano encargado de esta lucha, cuenta con distintas dependencias para hacer frente a este mal. Por ejemplo, cuenta con oficinas de inteligencia que nosotros separamos justamente esa operatividad porque se dedican justamente a combatir contra las organizaciones criminales. Y tenemos otras oficinas, como por ejemplo las oficinas de investigación de lavado de activos o la oficina de reducción del microtráfico, que es justamente el mal que día a día nosotros vemos en nuestro barrio, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre como política atacar los dos frentes, atacar al crimen organizado y atacar también así a estas pequeñas organizaciones, o también como nosotros las denominamos, clanes familiares que se dedican al microtráfico, porque es ahí donde se observa y se siente más la problemática. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos a esos clanes familiares, a esos microtraficantes, le tenemos en nuestro barrio. Sin embargo, a aquellos que componen las organizaciones criminales de mayor envergadura, como el Comando Vermelho, tenemos otras organizaciones, Bala na Cara. Entonces, la gente no dimensiona, pero en realidad también están, pero lo que sí mencionan más es el microtráfico. Entonces, la SENAT como institución, con los medios con los que cuenta, yo creo efectivamente de que sí responde, ¿verdad? Se hace humanamente posible todo lo que tenemos, lo que hacemos, porque, y aquí también hay que cometer, como algunos lo llaman, sincericidio, ¿verdad? La Secretaría Nacional Antidrogas, que es el órgano encargado de hacer ejecutar la política antidroga y remitirnos a la parte operativa, solamente cuenta con 200 agentes especiales operativos. 200 agentes especiales operativos. ¿Qué quiero decir con eso? De que tenemos 200 agentes para hacer frente a esta lucha en toda la República del Paraguay. Entonces, a diferencia, por ejemplo, y tengo compañeros aquí, policías que están, creo que la fuerza efectiva de la Policía Nacional asciende ya por los 200.000.
Pero obviamente ellos tienen un campo de acción mucho más amplio, ¿verdad? Todos los hechos punibles. Nosotros solamente nos remitimos al narcotráfico y a sus delitos conexos, ¿verdad? Pero vuelvo otra vez a señalar ese punto. O sea, para nosotros, nosotros consideramos que esa cantidad de 200 efectivos es ínfima. Entonces, en la medida que podemos, sí damos respuesta a la ciudadanía. Y me remito solamente a la estadística para señalar eso. Tenemos altos índices de incautación de drogas, de aprehensión, de eliminación de cultivos de marihuana. Entonces, esa estadística refleja de que sí el Estado está respondiendo a los desafíos contra el narcotráfico. Querido abogado, muchísimas gracias por su intervención. Le agradezco muchísimo. Eso es sumamente valioso y sumamente importante que se conozca. Así que quisiera alguien aportar o seguir un poco con el debate. Sin ningún problema está habilitado el micrófono sobre el tema. Muchas gracias, querido abogado. ¿Alguien que quiera aportar un poco más? Sí, buenas tardes. Adelante, muchas gracias. Bueno, un saludo especial a cada uno de ustedes, honrado también en interactuar en este ámbito. Suscribo lo que acaba de señalar Diego, pero quisiera dar una visión un tanto diferente en cuanto a lo que es el narcotráfico como fenómeno global. Yo voy a ser muy autocrítico con la respuesta. Yo digo que no, pero eso que quede bien claro, no implica la falta de reconocimiento a el esfuerzo y las estrategias que están desplegando las instituciones, entre ellas la Senat. Desde ese punto de vista muy autocrítico, puedo señalar lo siguiente de acuerdo a mi perspectiva. Lo de la oferta y la demanda lo explicó muy bien Diego. Nosotros tenemos que trabajar en desalentar la demanda. Y la demanda se desalienta con un trabajo multidisciplinario. Si no hay salud, si no hay educación, pues bien, tendremos gente que está reclamando esa oferta. El narcotráfico siempre va a estar un peldaño más arriba, porque es un negocio de simple realización y muy lucrativo. Entonces, si no enfatizamos a esa política multidisciplinaria, entiéndase, la Senat no puede sola, la policía no puede sola, la fiscalía no puede sola, no vamos a lograr un objetivo importante en ese sentido. Así también el sistema penitenciario, una persona que es infractora penal primaria, que encuentra en el sistema penitenciario para reinsertarse, cuando en las propias penitenciarías circulan las drogas y se redistribuyen desde allí para afuera nuevamente. Eso es lo que parecería llamarse microtráfico en nuestro lenguaje cotidiano. Si pasamos ya al crimen organizado y a la narcocriminalidad propiamente, la visión se conjuga con otros elementos, con otras aristas. Y voy a hacer una comparación geopolítica ya interesante, me parece a mí, Paraguay y Brasil. Brasil al lado del Paraguay parecería no ser un país, sino un continente que está al lado, ¿no? Entonces sería muy injusto y muy superficial y fragmentario señalar que los problemas paraguayos son exclusivamente propios. Yo creo que son problemas globales y regionales. Estamos recibiendo mucha criminalidad del Brasil. Entonces, ya yendo a la solución o al avance a la lucha contra este flagelo, voy a empezar por afuera y por la relación internacional, un compromiso firme en ese sentido. E ingresando ya a nuestras líneas internas, me gusta mucho utilizar la palabra jerarquización de las funciones. Y ya lo he compartido con varios compañeros de lucha, tanto de la policía, de la Senat, de la Fiscalía, en este sentido. Una autoridad que gana poco y le aumentemos el salario simplemente,
pues bien, tendrá una mejoría salarial, pero nunca podrá, si vemos solamente desde esa perspectiva, la problemática nunca podrá superar a lo que pueda ofrecer el narcotráfico. Esa es la realidad. Entonces, por eso yo decía jerarquizar, que la persona que asuma esta responsabilidad se sienta realmente halagada en cuanto a la motivación, a la retribución, al reconocimiento de la sociedad y al progreso integral de esa autoridad, de ese luchador contra este flagelo. Si no logramos afianzar ese concepto, definitivamente la lucha será bastante desigual y desventajosa para nosotros. Evidentemente, esta situación requiere de más tiempo para hilar fino, entre comillas, pero básicamente elegí estos principios para dar respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Doctor Pecci, excelente intervención y demasiado ilustrativa para nosotros, así que muchísimas gracias. Vamos a sumar esto a nuestro arsenal, así que ¿hay alguna otra? Si me permiten, Adelante, adelante, caballero. estoy totalmente de acuerdo con el doctor Marcelo Pecci. Si bien es de admirar el trabajo que hacen con los escasísimos recursos los queridos compañeros de la Senat, sobre todo en los últimos tiempos que se ve, por lo menos a través de los medios de prensa, las incautaciones, etcétera. La pregunta es bastante clara y dice: ¿el Estado paraguayo actualmente responde adecuadamente a los desafíos? Yo creo que responde, como bien dijo el compañero de la Senat, pero de que es adecuado no es adecuado, ni para nada. Y eso lo veo desde el punto de vista de la medicina legal, de las ciencias forenses y sobre todo desde el punto de vista de ser padre y educador. La respuesta para nada es integral. Tiene que ver con lo que dijo el doctor Pecci de la cuestión de la oferta y la demanda. La demanda se tiene que abordar de manera multidisciplinaria y no se puede pretender que la Senat sea un organismo rector de la política, incluyendo el tema de la demanda, porque la parte de la demanda tiene que ver con aristas educativas, de salud pública, incluso de manejo de la pobreza, de integración de los campesinos, de un gran etcétera. Es decir, el enfoque debe ser mucho más integral y esa respuesta integral con 240 efectivos es absolutamente imposible que sea ejecutada de manera adecuada, como dice la pregunta. De hecho, están haciendo de tripas corazón, pero la respuesta para mí no es adecuada y tampoco es integral, porque faltan demasiados actores en la jugada. Y eso nos lleva a todos los efectos que produce y que nosotros vemos en la cantidad de homicidios, en las características de los homicidios que se terminan produciendo homicidios por una cuestión bagatelaria para poder solventar la adicción del actor de ese homicidio, ¿verdad? Del autor de ese homicidio. Y también falta otro detalle, que es que el Estado paraguayo tiene un problema que no es que sea un Estado corrupto, sino que se vive en un estado de corrupción. Cuando yo me refiero a un estado de corrupción, me refiero a que desde los actores civiles hay corrupción y esa corrupción permea y finalmente tenemos representantes que son corruptos porque representan a la sociedad corrupta. Y tenemos también el problema de la narcopolítica, que lo sabe perfectamente el doctor Marcelo Pecci, que de repente a lo mejor algunos de los que figuran o saltan en los nombres en los procesos investigativos terminan siendo gente que está ligada a la política en sus diversos niveles. Eso hace que la respuesta del Estado también sea ineficiente por la sencilla razón de que un narcopolítico no va a permitir que los trabajadores de la investigación tengan presupuestos adecuados como para dar una respuesta integral. Entonces yo realmente veo negro el panorama. Y discúlpenme que sea tan directo, pero esa es mi visión
como ciudadano, como médico legista, como padre y como docente. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un aporte muy, pero muy bueno y muy razonable. Para ir cerrando un poco este espacio, no sé si el subcomisario Lesme o el subcomisario Pisani quisieran agregar un poco algo. Sí, efectivamente. Es muy cierto lo que ya están acotando los profesionales en sus distintas áreas. Cuando estamos hablando de narcotráfico, no solamente hablamos de producción o también como nuestro país produce marihuana, porque eso es lo que realmente nosotros hacemos. Y en relación a otras sustancias como la cocaína y sus derivados, como otros tipos de drogas, somos prácticamente, eh, lo usan acá como un trampolín para hacerlo llegar a otros puntos del mundo, ¿verdad? Entonces debemos de enfocarnos en la problemática, bien como lo dicen, problemática social, la educacional, la salud, y es bastante pequeño los actores que están combatiendo, porque no solamente es reprimir. El Ministerio Público, las instituciones judiciales, la policía, la Senat y otras instituciones trabajan en la parte de represión, digámosle, y muy poco se trabaja en lo que es la educación en relación a ello, ¿verdad? Y bien sabemos que el tema de las drogas no tiene estratos sociales, que puede ser una persona indigente, un consumidor, como también una persona potentada que tiene mucho dinero, generalmente utiliza otros tipos de drogas. Y si hablamos de ello, el tiempo no nos va a alcanzar. El Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional tiene políticas en relación a también hacer prevención en relación a charlas educacionales, pero como bien saben, eso es, y más aún con este nuevo sistema que estamos viviendo en relación al COVID, se vuelve mucho más delicado y mucho más difícil llegar hasta otras instituciones. Querido subcomisario, muchísimas gracias por la respuesta. Y ya en honor a nuestro tiempo, queremos pasar a la segunda pregunta, redondeando un poco de que el- la presencia del Estado tiene que ser mucho más integral que una forma de mitigación de repente ante esta situación, y con las intervenciones de todos ustedes quedó bastante en claro eso, y es sumamente complejo esto, así como uno de los intervinientes dijo. Para hilar fino hay que trabajar mucho y hay que tener un gran esfuerzo de inteligencia y de otros lugares, no solamente de inteligencia, sino de recursos para poder luchar contra esto. Siguiendo un poco con nuestro cuestionario, la siguiente consulta es: ¿cuáles son los efectos más peligrosos del narcotráfico que ustedes notan desde sus respectivas áreas de actuación? Le vamos a asignar también 10 minutos a esto, y me gustaría proponer iniciar el debate con el doctor Fariña, si no es mucha molestia. Muy buenas noches, agradecido por la invitación. Realmente el enfoque de los efectos del narcotráfico, fundamentalmente en el área de salud, y como decía el compañero Pablo, es bastante complejo. Haciendo referencia a la primera pregunta, ¿realmente el Estado paraguayo conoce los desafíos que tiene esta problemática del uso y abuso de sustancias lícitas e ilícitas? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos para poder ver si es que hacen o no planes o políticas. El Estado paraguayo para mí absolutamente no reconoce esta problemática. El uso y el abuso de sustancias lícitas e ilícitas es un problema severo para la salud pública, con la connotación que esta pueda tener. Y si nosotros no reconocemos esa problemática como Estado paraguayo, ningún elemento que forme parte de ello va a poder lograr absolutamente nada.
el elemento represor que podamos tener como brazo articulado por las leyes o la policía o los militares de este tipo de sustancias, o la parte de atención que tendríamos que tener nosotros que somos médicos, no van a poder hacer nada, lastimosamente. Y eso es una realidad que en muchos aspectos deberíamos reconocer. La falencia que tenemos en educación y la falencia que tenemos en salud pública son la base fundamental, son los pilares que tendrían que fortalecerse a partir de las políticas públicas del Estado. Al no haber ninguna política clara de salud pública y de educación, ningún trabajo que pueden hacer ustedes, colegas, va a ser fructífero. Y desde el punto de vista de salud, cada vez nosotros vemos más pacientes secuelares. La utilización de drogas ilícitas, la sustancia de abuso, o el usuario de drogas, como le llamamos nosotros, realmente nos decimos más dependientes o drogadictos, si no son usuarios de drogas, pueden estar en todos los niveles. Algunos lo usan de forma recreativa, algunos lo usan de forma evasiva, algunos lo usan de forma terapéutica inclusive, y que lo lleva posteriormente a la adicción. Es terrible. La secuela que está dejando en el bono demográfico que tenemos en la juventud es tremendamente preocupante y no existe absolutamente ninguna posibilidad de solucionar. Y lo que más duele es que esta gente que está quedando con secuelas significativas son las personas que deben gobernar este país dentro de poco tiempo. Así que si ahora que estamos nosotros en esta situación, imagínense ser gobernados por secuelares del uso de sustancias de abuso. Entonces, es peligrosísimo. La globalización de este fenómeno de la reducción de la oferta y de la demanda es mucho más allá que un negocio. Es meterse profundamente en la sociedad y hacer cambios terriblemente drásticos probablemente. Pero si no lo hacemos, nuestra sociedad paraguaya va a ir cada vez siendo una sociedad de enfermos, de inútiles y lastimosamente de irrecuperables. Muchísimas gracias por su intervención, querido doctor, y es muy preocupante lo que usted acaba de decir y es algo que tenemos que tener a consideración. ¿Alguna otra persona que quisiera sumar un poco a esto? Doctor Fernández, quisiera comentar algo. Subcomisario Pisani. ¿Alguna otra persona sin ningún problema? Simplemente disculpen que lo mencionen. Sí, sí, Arturo, compañeros, buenas noches. Gracias por la invitación. Y como dijo el doctor, uno de los efectos para mí más peligrosos es con relación al aumento del consumo por parte de los jóvenes. Y también otro de los efectos peligrosos es que ya ven como un rubro rentable y no buscan otra alternativa. Hay universidades hoy en día que sabemos que el que quiere estudiar no es muy costoso, y entonces muchos ya se vuelcan al consumo de esto, al tráfico, a la producción, y eso como imagen país eh, deja muy mal parado a nuestro país en ese sentido, y también pensando un poco en el futuro del país, que como dijo el doctor que presidió en la palabra, son los que es la clase dirigencial que van naciendo. Entonces se va aumentando. Si uno hace un cálculo de los adictos, índice de una franja de una edad donde tendrían que haber estado en las aulas estudiando y preparándose para el futuro. Y aumentó el consumo y a ello le trae aparejado la comisión de hechos punibles. Muchas veces en varias intervenciones nos toca ver y enseguida nosotros nos damos cuenta que son consumidores por los rastros en los brazos. A los 2 o 3 días ya comienzan a agitarse. Entonces eso es lo peligroso para nuestra juventud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a su comisario, y es una realidad lastimosamente esa, así que ¿hay algún otro aporte que quieran hacer, por favor, al tema? Sí, permiso. Doctor Peche, adelante. Sí, complementando las excelentes
ponencias que me antecedieron sobre el tema de salud pública, voy a trasladar el análisis hacia la narcocriminalidad nuevamente. Estas organizaciones hacen honor a su nombre, realmente son a veces mejor estructurados que muchos de nuestros organismos estatales y cumplen con varias premisas en su manejo. Solía escuchar el dicho, y lastimosamente creo que tiene bastante de verdad, que los grandes jefes de estos grupos criminales, para tener autoridad o para ratificarla, tienen que realizar, por ejemplo, ejecuciones de personas, ¿no? Muchas veces ante la mínima duda o ante no haber cumplido con una meta trazada en la organización, pues proceden y muestran su fuerza. Evidentemente, cuando crecen estas organizaciones utilizan métodos violentos, y tengo que reconocer que de los narcotraficantes tradicionales y folclóricos de antaño se ha venido mutando con estas organizaciones transnacionales muy fuertes y muy violentas, Comando Vermelho, PCC, etc. Entonces, ¿qué se le puede realmente, qué se puede esperar? ¿Qué resistencia se podría esperar, por ejemplo, ante la falta de estructura estatal, la falta de planificación, la falta de logística? Y vuelvo a señalar este término, la falta de jerarquización, por ejemplo, de un puesto policial que está en una zona narco, donde hay apenas 3 o 4 funcionarios y sin el mínimo de planificación. Realmente la vulnerabilidad, esa es la palabra, es mayor. Entonces hay que trabajar sobre eso, porque esa gente que vive allí, que tiene familia. Entonces, eso, y naturalmente atacar los bienes de estas estructuras. Atacando los bienes, evidentemente, es el punto clave, porque el narcotráfico hace pobres. O sea, hace pobres a todos los que tienen una falsa apariencia de que van a progresar con eso, porque el dinero finalmente queda en los líderes, y los que están en primera línea de estas organizaciones, por lo general, terminan presos o muertos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pechi, y lastimosamente son cosas que poco a poco van a ir haciéndose más normal de repente, ¿verdad? Así que, ¿hay algún otro aporte que queremos que puedan dar para ir finalizando esta consulta de debate? Sí, quisiera acotar un poco más también en relación a... Adelante, subcomisario. Si hablamos de narcotráfico, no solamente tenemos que entender de lo que la droga en sí. El año pasado nosotros tuvimos una tasa de mortalidad del 7.5%, que a nivel global nos dejó bien posicionados dentro de los países más seguros. Pero si nosotros quitásemos al departamento de Amambay, por ejemplo, dentro de la estructura de Estado, vamos a tener una tasa de mortalidad de algo así como 4.5, que nos haría uno de los países más seguros del mundo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el narcotráfico no solamente es, como lo dije anteriormente, la venta de sustancias estupefacientes, sino que también conlleva muertes, conlleva tráfico de armas. ¿Por qué? Porque los traficantes sí se munden de armas poderosas, que a nivel Estado, por ejemplo, un oficial de policía debe de comprar sus armas, que sería mínimo ante un fusil o otro elemento de guerra, ¿verdad? Que lo utilizan ellos en su forma de defenderse tanto de otras organizaciones criminales contra del sistema de seguridad del Estado. Así que también tenemos que tener en cuenta esas situaciones. Y como vamos también hoy día mutando, nuestros criminales normales van mutando, y si es ser parte o miembros de otras organizaciones, también tenemos nuestras tradicionales, que ya hoy día están saliendo de las penitenciarías a las calles, y de las calles a la penitenciaría por una falta
inmensa de políticas de reinserción social misma de las personas, ¿verdad? Y es lo que quería acotar un poco más también. Muchísimas gracias, señor subcomisario, y es totalmente cierto y es ya, como le dije recién, una realidad. Siguiendo un poco también con esta pregunta para darle un cierre, lo único que nosotros acá pudimos observar es que establecer un escenario base es sumamente complejo y establecer escenarios prospectivos a futuro es mucho más complejo todavía y requiere un montón de trabajo. Así que la siguiente pregunta va encaminado a eso y por sobre todo para una primera iteración va a dar un muy buen cierre gracias a las intervenciones que tuvimos de parte de ustedes. Nuestra siguiente consulta es si cada uno de los invitados en pocas palabras nos puede responder a esta siguiente consulta. ¿Cuál es la perspectiva en la próxima década que tienen cada uno de ustedes con respecto al narcotráfico en Paraguay? Incluso podríamos darle de aquí a 5 años y de aquí a 10 años como para tener una pequeña perspectiva de parte de ustedes y en función a su conocimiento que obviamente para nosotros sería muy enriquecedor. Y me gustaría, y disculpe que lo mencione, iniciar con el doctor Fernández para empezar un poco esto y escucharle a cada uno de ustedes para darle un pequeño cierre a este evento. Muchísimas gracias a todos e iniciamos, doctor. Adelante. Bueno, antes que nada, tengan ustedes muy buenas noches. Un saludo cordial para todos los participantes. Voy a dar mi pequeño aporte desde mi punto de vista como agente de la Senat, de cuál podría ser el avance o la evolución del narcotráfico en nuestro país. Ciertamente el narcotráfico va a continuar evolucionando. Seguramente vamos a tener, como es necesario para ellos, van a continuar a la vanguardia de la forma de operar. Seguramente vamos a tener nuevas modalidades, seguramente van a seguir apareciendo nuevas sustancias ilícitas. El narcotráfico en sí va a continuar evolucionando y a la par también el Estado paraguayo y las instituciones de seguridad, como así también el sistema judicial, debe ir avanzando para seguir los pasos de esta evolución. Principalmente el sistema jurídico tendría que seguir brindando principalmente a los investigadores de nuevas herramientas o herramientas jurídicas que se vayan adecuando a los nuevos tiempos, bueno, en el sentido de nuevas técnicas especiales de investigación que siempre resultan muy necesarias. Hoy en día estamos viendo el avance de la tecnología y las organizaciones criminales se valen de ello para poder realizar sus actividades o sus coordinaciones y tratar de eludir los ¿cómo podría decirse? Los elementos que podrían ser incluidos dentro de un proceso judicial. Entonces, es un desafío como Estado, como instituciones enfocadas en esto, que tenemos que ir creando nuevas estrategias para hacer frente a esta problemática. Ciertamente pienso que el narcotráfico no va a parar, porque la principal motivación de esto es el factor económico. Mientras existan beneficios y ganancias para las organizaciones, esto va a continuar. Y no es una cuestión de que seamos un país de tercer mundo. Esto ocurre en todo el mundo. Y es básicamente eso. Tenemos que estar preparados. Muchísimas gracias, querido doctor, muy amable.
Si quiere dar otra persona ya su punto de vista con respecto a esta consulta, para ir finalizando, podemos seguir con el abogado Diego para dar un poco un punto de vista con esto. O cualquiera, simplemente lo nombré para ir siguiendo. ¿Alguien que quiera comentar un poco sobre esto, por favor? Si me permiten. Adelante, doctor, por favor. Bueno, mi perspectiva yo ya había mencionado cuando hablé en la primera consulta, y mi perspectiva es realmente bastante oscura, ¿verdad? Bastante negra, hasta que no se tenga, y bien lo dijo el colega que también posteriormente habló, hasta que realmente el Estado paraguayo no enfrente esto y no sepa todo lo que está causando, no dimensione y no haga un trabajo integral donde se incluyan los distintos aspectos y haga una verdadera inmersión económica, de infraestructura, de equipamiento, de personal, que tenga que ver los aspectos de prevención al mismo tiempo que de la lucha, digamos, de lo que sería la represión del narcotráfico. La cuestión la veo bastante complicada y bastante negro el futuro a los 5 y a los 10 años. Y eso se debe a que también vemos todos los otros efectos que están generando en la sociedad. Y como bien dije, y vuelvo a repetir, yo no tengo ningún problema de decirlo, obviamente existe ese poder económico, es terrible, ese poder económico porque es un negocio fácil, como dijo el doctor Pechi, y ese poder económico lleva posteriormente a un poder político. Y ese poder político hace que ponga palos a las ruedas al trabajo de tanta gente como la que estamos viendo hoy en este foro y otras más que están en las instituciones. Y corrompen todo el sistema. Y es una plata dulce y una plata aparentemente fácil que posteriormente lleva a enfermar a la sociedad y hace que tengamos una sociedad enferma. Vemos el doctor que está en el foro es alguien que está en la parte terapéutica. Él está viendo a la gente con las secuelas, etcétera, como él está mencionando. Yo veo las secuelas de la sociedad. O sea, veo a la gente que es víctima de un tipo que le violó, que le mató y que estaba bajo los efectos de los estupefacientes, o que se drogó para tratar de robar y en el interín, como el otro se resistió, le metió una puñalada, entonces está viendo por lesiones, etcétera. Entonces, vemos los efectos y vemos preocupados, los actores que estamos en la línea de combate, vemos preocupados que se hace muy difícil, se va a hacer muy difícil, porque cada vez tienen más poder económico y lo peor de todo, cada vez tienen más poder político. O sea que yo por lo menos lo veo bastante negro el panorama a futuro. Gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor, y muchas gracias también por responder todas las consultas y así es. Me gustaría continuar, si es posible, con el doctor Pechi para ir dando una breve conclusión, si me escucha, doctor. Disculpe que lo menciono. Sí, muchas gracias. Bien, suscribo y complemento los conceptos anteriores. Hay que ir nuevamente al factor de las ciencias políticas, creo yo, para entender que el poder debe ejercerse para el bien común de la población, ¿no? Entonces, ahí ya ingresamos a, si hay déficits en este aspecto, ya ingresamos a lo que es narcopolítica, ¿no? Lejos de ir por el bien común, si tenemos gobernantes comprometidos con el narcotráfico, pues el panorama sombrío va a ser tal, evidentemente, y con poquísimas perspectivas de
poder enfrentarlo suficientemente. Ahí ingresamos a problemas o a hipótesis y a soluciones bastante complicadas, ¿no? Parecerían que son endémicos nuestros problemas, pero por allí, sin dudas, viene el factor preponderante, ¿no? Y así también quiero poner énfasis ya, digamos, al nivel raso, por decir de una manera, ya hablaba de jerarquizar y vuelvo a repetir, a generar grupos humanos consistentes. La preparación es fundamental, pero toda preparación que sea destinada a gente que realmente no va a sentir el sentimiento patriótico de servir a su sociedad, pues puede ser inclusive herramientas para peor, ¿no? Entonces, mucho cuidado, mucho énfasis en seleccionar y motivemos realmente a la gente que está comprometida con el bien común para que podamos realmente mejorar esta previsibilidad en cuanto a la perspectiva que realmente se viene muy complicada. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por sus intervenciones. Aprendimos muchísimo y muy valioso para iniciar este estudio. Así que ahora me gustaría continuar, si no es mucha molestia, con el subcomisario Lesme, si podría intervenir, querido subcomisario. Ya prácticamente muy, muy completo lo que estaban expresando, tanto de la parte de la medicina como la parte legal, en relación a lo que es el narcotráfico que nos depara dentro de aquí a 5 a 10 años. Yo creo de que no vamos a poder cambiar muchas cosas. Sin embargo, vamos a tener bastantes efectos colaterales todavía aún. Mismo, voy a dar un ejemplo. Hace 10 años no teníamos tantos problemas de organizaciones transnacionales dentro de nuestro sistema penitenciario, y hoy estamos hablando de un crecimiento muy elevado, por decirlo así, y muy, muy en boga, y muy en hechos también están eh, golpeando bastante. Eh, los acontecimientos que pudieron haber traído cambios dentro de las instituciones son muy débiles aún en relación a poder enfrentarnos a ellos. Y lo veo negro también, así como lo decía el doctor, en relación a que podamos poner un brazo fuerte en relación a, a tratar de que esto disminuya en gran porcentaje, ¿verdad? Siempre van a existir eh, los procedimientos operativos, llámese como quiera, en relación a combatir, ¿verdad? A tratar de combatir, pero en la prevención es donde yo creo que estamos un poco flojos. Querido subcomisario, muchísimas gracias por sus intervenciones. También nos iluminó muchísimo, así que muy, muy agradecido. Me gustaría continuar, si no es mucha molestia, con el doctor Fariña para dar una breve respuesta a nuestra última cuestión. Gracias, doctor. Yo creo que lastimosamente todos tenemos coincidencia en el pensamiento de que en el país, a mi parecer, si no va a ser la fuerza número uno, por lo menos será la número dos en la parte que gobierne, digamos, el narcotráfico. Tiene tantas aristas que está tomando poder en todo, en la parte, digamos, jurídica, en la parte policial, en la parte militar, en la parte educativa. Los tentáculos del narcotráfico van desde el dealer, desde el consumidor hasta el político encumbrado allá arriba, y lastimosamente, si no hacemos un cambio generacional importante, vamos a tener que sucumbir y pasar por experiencias bastante terribles, como creo que ha sucedido con otros países como Colombia, por ejemplo, donde el narcotráfico era
la fuerza número uno, más que la política. Doctor, muchísimas gracias por sus intervenciones, también muy agradecido con usted. Ahora me gustaría invitar al subcomisario Pisani para que pueda comentarnos un poco a esta consulta final, si es posible. Bueno, sí, gracias, compañero. Como dijeron los que me precedieron en la palabra, eh, el doctor Pechi, Lesme, que están en el día a día, yo creo que acá es fundamental es el ataque a la parte logística de estas estructuras criminales. Eh, Eso sería continuar, yo creo que en la perspectiva futuro se va a seguir con eso. Los narcotraficantes van a migrar a otros métodos y modo operandi, eso va a ir cambiando, entonces hay que ir aumentando de equipos la parte logística, entrenamiento a los investigadores para poder identificar estos nuevos modos operandi y, como dijo Lesma hace rato, ir minimizando la comisión de este tipo de hechos. Y para el Estado debe tomar con un enfoque integral en la parte educativa, en la parte de asistencia, en aquellos lugares del país donde no se llega, entonces, para desalentar a que sean reclutados por estas organizaciones criminales. Y bueno, eso es el comentario final que quiero hacer. Gracias, compañeros. Compañero y subcomisario Pisani, muchísimas gracias por tu tiempo también y por apoyarnos en esto. Y por último y no menos importante, a nuestro querido abogado Diego Benítez, si por ahí pudiera dar una pequeña intervención para cerrar. Parece que está teniendo algún problema de conexión, así que nada más en honor al tiempo, yo de mi parte quisiera nada más que agradecerles y ya comentarles que nuestra actividad, que es una primera iteración y como les estuvimos diciendo, es una actividad académica que necesita varias repeticiones, que necesita hablar con muchos más actores. Nosotros lo hicimos de manera bastante resumida, de tal manera poder aprender un poco más el día de hoy. Así que hasta aquí también llegó mi intervención y a todos los participantes eternamente agradecido de parte del grupo por las intervenciones tan brillantes que dieron el día de hoy. Así que le cedo la palabra a nuestro jefe de grupo y que tengan un muy buen fin de semana y esperamos vernos en 2 días aproximadamente. Saludos. Señor Blas, por favor, un ratito. Sí, adelante, mi coronel, adelante, señor. Simplemente quería dar una intervención nomás para presentarle mi respetuoso saludo a los profesionales invitados para este trabajo académico y profesionales de vasto conocimiento, con mucha autoridad en el tema, y simplemente agradecerle por esa predisposición y por este apoyo a esta actividad académica que están realizando. En cuanto a los cursantes también, quería felicitarle, ¿verdad?, por el interés puesto en el desarrollo de esta materia y realmente muy complacido, muy contento por la actitud de apropiación intelectual y afectiva, así como hablamos de la materia. Y muchos éxitos y que sigan con esa actitud, porque estos son trabajos que vamos a ir aprendiendo, todos estamos aprendiendo acá y escuchándole a profesionales así de tanta autoridad. Me place que se hayan comunicado con ellos y agradezco nuevamente a ellos la voluntad, ¿verdad?, para apoyar esta actividad académica. Un gusto, un placer, realmente mi corazón está satisfecho con el trabajo. Y lo de aprender vamos a ir aprendiendo por el camino, pero lo interesante y lo más importante es la actitud. Un abrazo para todos. Gracias. Muy agradecido, coronel Jerónimo Benítez, quien es justamente el catedrático de la materia, ¿verdad?, prospectivas. Y de mi parte, como jefe de grupo, no más me resta, ¿verdad?, agradecerle a cada uno de los invitados, darle el agradecimiento
del grupo mismo, quienes realmente esto se está haciendo prácticamente como un trabajo relámpago de investigación que está saliendo muy bien. Y gracias a ustedes y gracias a los compañeros que están justamente poniendo todo su parte, esto va a llegar, creo que para el jueves, en la cual vamos a estar defendiendo esta materia como grandes profesionales que son cada uno de mis compañeros y se están preparando justamente para tener el título de inteligencia estratégica y ser especialista en ese área. Yo creo que en Paraguay hay pocos y necesitamos justamente nutrirnos de conocimientos como hemos recibido la palabra de cada uno de ustedes, señores invitados. Lo que yo quiero ahora invitarles nuevamente es para el día lunes a las 20 horas, ya prácticamente con los resultados que vamos a estar teniendo en forma cuantitativa, porque lo que hoy hicimos fue cualitativamente y lo hemos tenido como un logro. Darle esa posibilidad también a cada uno de ustedes de enumerarnos y darnos el porcentaje de realmente si hemos logrado o no logrado o hemos reunido, ¿verdad? Lo que realmente necesitamos en cuanto a demostrar lo que es esta materia de prospectiva, un trabajo que lleva su tiempo, como dijo el compañero Arturo, y desde ya quiero despedirme a ustedes. Hasta el lunes, si ustedes no tienen otra palabra, gracias por estar presente en este lugar, en este momento, y estamos muy agradecidos a los invitados. Muchas gracias, muy, muy honrado en participar con ustedes. Éxito siempre. Gracias, doctor Marcelo. Gracias. Muchas gracias por permitirme participar con ustedes. Éxitos. Doctor Pablo, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias y éxitos a todos también. Gracias, doctor. Muchas gracias por la confianza también y éxitos. Gracias a su comisario Lerme, gracias. Si los compañeros pueden quedar todavía en la plataforma. Dale, compañero. Muchas gracias, un gusto saludarles. Gracias, profesor, por su presencia. Gracias. Gracias, profesor. Sería bueno también una explicación de lo que es la perspectiva para los invitados. Porque no todos tienen un conocimiento acabado de lo que es esta nueva visión de este nuevo método de estudiar el futuro, ¿verdad? Entonces, darle una indicación a eso, porque con eso también uno de los pasos luego es la orientación a los profesionales, a los expertos. Entonces, ¿qué es lo que queremos y en forma principal, ¿verdad? Entonces, queremos que nos diseñe cómo va a ser el narcotráfico en el año 2005. Va a tener mayor infraestructura, vamos a tener ya radares, vamos a eliminar ya el tráfico aéreo o vamos a aumentar. Vamos a poder llegar ya a la zona norte y les comento como experiencia también y que próximamente voy a conversar con ustedes. Yo presté servicio en la Senat durante 3 años y medio. ¿Verdad? Presté servicio y tuvimos una muy buena experiencia con esto que estaba comentando el doctor. En esa época estaba todavía el general Samaniego. Después me tocó con el fallecido, ¿verdad? Y estuvimos hasta un tiempo, hasta el 2000, vamos, 2002, 2003, 4, 5, 6, casi 4 años. Y en ese tiempo me recuerdo habían hecho un proyecto, el proyecto del general Samaniego, cuando entonces que le había conseguido un crédito agrícola a 80 productores de marihuana. 80 productores, 80 cultivadores de marihuana, él le había hecho acceder a un crédito agrícola para la plantación de protos. Se formó toda una cooperativa y se les
se les dio ese crédito, se controló, se le dio la asesoría técnica y se controló el proceso. Cuando terminó la cosecha, él mismo se encargó de conseguir el mercado, porque había un problema serio. Si sacaban su mercadería hasta Concepción, le costaba tanto. Si traían la mercadería hasta Asunción, le costaba tanto. Y las ganancias no eran las suficientes. Entonces, ¿qué se hizo? Todos los vehículos, los camiones que fueron incautados en el narcotráfico, fueron usados para trasladar el producto de ellos. Así también se les proveyó de las bolsas necesarias y toda la parte logística para que ellos puedan traer sus productos. Con eso se salvó y se conformó una linda cooperativa que ellos mismos se constituyeron de denunciantes de otros que reincidieron o volvieron a hacer. Y fue un grupo de 2 o 3 personas más ya que volvieron a esa criminalidad, digamos, y que fueron denunciados por los propios cooperativistas. Entonces, como estaban explicando hace rato, muchas veces la solución tiene que ser una solución integral y no solamente tampoco los créditos, sino hay que conseguirle el crédito, la asesoría técnica, el apoyo logístico y los mercados suficientes, ¿verdad? Veo que está ahí un experto con ustedes también, y ahí es donde nos damos cuenta del apoyo estatal, hasta qué punto se llega en este apoyo estatal. Las instituciones hacen lo máximo. Así como estaba explicando ahí Darío, son 200 personas que están luchando contra una estructura de todo, con toda la grandiosidad. Entonces, esa solución siempre va a ser una solución macro enfrentando de todos los ángulos. Entonces, simplemente una opinión de una experiencia pasada. Me tocó en esa época, momentos con Rosa Rodríguez, hasta la época del general Centurión, ¿verdad? Pasé, 4 directores en la Senado. Y también la parte educativa y formativa, cuando eso ya la escuela antidroga empezó a funcionar. Y también tropezábamos con el mismo problema que tropezan todas las instituciones del mundo en la formación y en la clasificación de los personales que tenga eso. Creo que Diego Benítez va a coincidir plenamente conmigo en eso, ya que él tiene la experiencia y el momento de estar viviendo esta situación. Bueno, un gusto saludarles y éxito en su proyecto, en su trabajo. No les robo. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Importante lo que dijo, justamente para agregar nomás lo que dijo el coronel. Yo lastimosamente no llegué a trabajar con él. Yo soy de la promoción 98, o sea, hace 22 años estoy en la Senat. Él justo salió cuando eso. A lo que él se refería hoy en día ya es una dirección que es la Dirección de Desarrollo de Cultivo Alternativo. Anteriormente eran implementadas políticas o planes pilotos nada más, pero ni hasta hoy en día prácticamente eso es muy o al 100% rinde lo que debería ser, porque el problema ya en el campesinado es que ni ellos mismos quieren cultivar. O sea, existen miles y miles de proyectos de cultivo alternativo. Se trabajó con soja, se trabajó con algodón, se trabajó con chía, pero lo que pasa es que, por ejemplo, el algodón se está pagando ahora mismo 2.800 guaraníes el kilo. Sin embargo, la marihuana en centro de producción se paga a 45.000 guaraníes el kilo, ¿verdad? Entonces, obviamente, el campesino tiende a cultivar marihuana antes que el algodón o cualquier otro producto, pero ese ni siquiera es el problema. El problema es que ellos reciben amenazas de todas esas organizaciones que se dedican, porque ellos estaban antes trabajando para ellos, cultivando la marihuana, y de repente dicen, no, ¿sabes que yo quiero empezar a trabajar con algodón o con chía? Y ahí ya saben cuál es la consecuencia, ¿verdad? Entonces, le hacen desaparecer. Entonces, ni ellos mismos quieren renunciar. Entonces, es una cuestión más de miedo y a veces cultural, pero en este caso a veces más de miedo, porque ellos, una vez que, como se dice la famosa frase, una vez que ellos ya ingresan en ese mundo,
difícil es salir de ahí. Entonces, no están muy a favor, pero existen esas políticas, ¿verdad? Y con relación a lo que decían los expertos, nada más, era el doctor Peche, el doctor Lemur, porque quiero aclarar nomás un punto. El primer punto habla sobre el narcotráfico, ¿verdad? Sobre el narcotráfico en sí, ¿verdad? El narcotráfico tiene miles de aristas, Entonces, cuando nosotros hablamos de enfocarnos o de trabajar en una forma integral, obviamente ahí ya interactúan otras instituciones, Ministerio de Salud, a través de su dependencia, que es la dirección de, ¿cómo es que se llama que está? Control de adicciones, ¿verdad? Y un sinfín de instituciones. La pregunta específica era si el Estado está dando resultados con relación al narcotráfico, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de prevención, sí hay una falencia, porque en la prevención sí ya entran los sectores sociales. El narcotráfico, pues, es el darle duro a las organizaciones criminales, ¿verdad? Atacar sus finanzas, quitarle las propiedades. Pero cuando nosotros hablamos de una forma ya integral, de una prevención, ahí entran todas las demás instituciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, con una fuerza muy reducida, por eso yo, estaba justamente Jaime, yo no quise referirme a la policía, solamente hablé de la Senat, por eso justamente señalé que solamente somos 200 agentes. Entonces es medio difícil para nosotros, con 200 personas, abordar este problema que ahora ustedes se dieron cuenta de que es 10 veces más difícil a lo mejor de lo que sabían, ¿verdad? Nosotros tenemos oficinas regionales, por ejemplo, en la oficina regional de Pedro Juan Caballero, que es el centro, la cuna, el oráculo, el meollo, como quieran llamarle, del narcotráfico, y ahí están destinados solamente 10 personas. ¿Y qué vas a hacer con 10 personas en ese lugar? O sea, es bastante difícil, Pero amén de toda esa escasa población de agentes, igual se hace lo que se puede, ¿verdad? Y con relación al narcotráfico, yo creo que sí se está dando. Igual me reafirmo en lo que dije. Eso no quería. No, muchísimas gracias a Dios por participar, será. Esto es muy importante. A partir de ahora voy a dejar de grabar para poder conversar fuera del foco. Así que, y empezamos en 2 segundos.